Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Reconoce el texto titulado La alimentación, la actividad física y su relación con los efectos emocionales. Vamos a observar el texto, realiza el título, identifica cuántos párrafos tiene y corresponde de qué se trata el texto. Este corresponde al área de comunicación. Lee el texto, identifica las ideas más importantes de cada párrafo. Y vamos a contestar estas preguntas que están en la parte inferior. ¿Es importante tener una buena alimentación? ¿Por qué? Sí, es muy importante tener una buena alimentación porque nos llenamos de energías para poder hacer nuestras actividades y debemos consumir entre verduras y frutas en bastante abundancia, como está aquí, en cantidades suficientes en lo que respecta a los cereales, y lo podemos combinar con las semillas y también una poca cantidad en lo que respecta aquí que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos la leche, tenemos el queso, ¿no? En pocas cantidades. Esto corresponde a leguminosas y alimentos de origen animal, ¿no? En toda esta parte. Entonces es así como jóvenes nosotros estamos respondiendo. ¿Por qué crees que las personas deben practicar actividades físicas? Por el beneficio que nos tiene. Podemos descansar bien, de estar de buen humor, alimenta nuestro cerebro, nos mantiene contentos, nos mantiene con bastante energía y también nos mantiene fuertes. ¿Cómo se muestra el estado emocional cuando la salud está afectada? Nos ponemos tristes, a veces nos ponemos de mal humor, tenemos algunas veces miedo, así algunas expresiones, ¿no? Cuando estamos afectados emocionalmente. Después de leer, responde a el siguiente cuestionario desde una reflexión y comprensión del texto. El cuestionario corresponde a 8 preguntas. Por ejemplo, aquí, ¿qué necesita un ser humano para mantenerse sano? Alimentos, buena actitud mental, ejercicios o ABC. Aquí otra pregunta al final y así sucesivamente. En la pregunta 8, ¿por qué se hace necesario en estos tiempos realizar actividades físicas? Entonces lo que tienes que anotar es en tu cuaderno de apuntes y reflexionar, conversar con tus padres sobre lo que estás haciendo. Aquí tenemos una nueva encuesta para utilizar la estadística. La importancia de una buena alimentación, ejercicio físico y control de las emociones. A continuación, se le pide que puede responder a la siguiente encuesta, cuya información servirá para analizar e interpretar los resultados sobre la alimentación, la actividad física, el manejo del estado emocional de las personas del lugar. Solo puede marcar una alternativa por pregunta. Muchas gracias por su colaboración. En este caso tenemos 6 preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta me dice ¿qué tipo de alimento no consumes mucho? Y tenemos las alternativas. Lo mismo para la pregunta 2, 3, 4, 5 y 6. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Registra la información de la encuesta aplicada
a cada tabla de distribución de frecuencia. Coloco el valor de cada frecuencia absoluta las veces que se ha registrado la alternativa, calcula y registra la frecuencia relativa, divide cada frecuencia absoluta entre el total de encuestados. Calcula la encuesta relativa porcentual, multiplica cada frecuencia relativa por 100. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una tabla de distribución de frecuencias con la primera pregunta, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Para la segunda pregunta también, de la misma forma para la tercera, para la cuarta, para la quinta y también para la sexta. En esta oportunidad vamos a dejar también en la descripción, estamos dejando el Excel para que ustedes puedan modificar y obtener los resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera pregunta, ¿qué tipo de alimento no consumes mucho? Estamos en el Excel, ¿no? Lógicamente aquí dice vegetales, menestras, carne roja, pescado. Y podemos colocar aquí, tenemos 20 encuestados, por ejemplo aquí tenemos 5, 3, 2 y 10. Recuerde que la frecuencia absoluta no es otra cosa más que el conteo. 5 personas dijeron vegetales, 3 personas dijeron menestras, 2 personas dijeron carnes rojas y 10 personas dijeron pescado en el tipo de alimento que no consume mucho. Y lógicamente para encontrar esta parte de la frecuencia relativa tenemos que dividir 5 entre 20. O sea, la frecuencia absoluta entre n, que es el número de encuestados, en este caso serían 20. Y esta división de 5 entre 20 me sale 0,25. Y para que represente el porcentaje, simplemente esta cantidad lo vamos a multiplicar por 100 y vamos a obtener el 25%. Así sucesivamente tanto para las menestras, para la carne roja y para pescado. Aquí recuerden que la frecuencia relativa porcentual tiene que ser el 100%. De la misma forma, te estamos dejando el Excel en la descripción para que ustedes puedan realizar su encuesta y colocar los datos. Ya les expliqué cómo sale la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, en otras palabras, el porcentaje. Tu alimentación actual la consideras buena, muy buena, mala, muy mala. Aquí ustedes pueden modificar, por ejemplo, muy buena, por ejemplo, en mi encuesta me dijeron 2, muy buena me dijeron 5, mala me dijeron 2 también, y acá me dijeron 9, por ejemplo, en muy mala. Y sale ya la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. También para la pregunta número 3 también está la pregunta y las variables. Usted también puede modificar, de repente acá le puede colocar un 12, acá puede colocar un 2, y así sucesivamente con la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6. Luego de realizar los 6 gráficos de barras, usted puede utilizar los 6 gráficos de barras porque son 6 preguntas. Analiza el resultado y responde. Por ejemplo aquí, ¿qué tipo de alimentos es que menos se consume? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que el de que menos se consume es la carne roja, que aproximadamente son 2 personas. Entonces por eso estamos colocando aquí carnes rojas, porque tiene la menor cantidad. ¿Qué tipo de alimentos que no consume en nuestra encuesta? Según la encuesta, ¿qué es lo que mayormente dificulta
encuestados realizar actividades físicas. En este caso, lo que dificulta es la restricción social de movilidad. Esto es como un ejemplo. Ustedes pueden variar este resultado. En mi caso estoy colocando que esta es la respuesta para la pregunta 2. Para la pregunta número 3, ¿qué situación son las que mayormente alteran las emociones? Y según mi encuesta, estamos colocando que son la parte económica que dificulta las emociones negativas que podamos tener. Según los resultados de la encuesta, ¿cuáles son las condiciones de salud, alimentación emocional de los encuestados? Por ejemplo, aquí me habla del estado, la condición de salud, la alimentación y el estado emocional. En este caso podemos describir uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la alimentación es el de no consumir mucho pescado, por ejemplo. Y puede ser la alimentación que consumimos, también puede ser la salud, que no hacemos mucho deporte, el estado emocional y eso nos deprime, ¿no? Conversa con tu familia sobre los alimentos más nutritivos que consumen. Elabora una lista de alimentos nutritivos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos alimentos nutritivos y no nutritivos. Entre los alimentos nutritivos tenemos, por ejemplo, el plátano, las frutas y las verduras. Aquí tenemos la col, la zanahoria, el tomate, el maíz, la leche, el pescado, el pollo. Y los alimentos no nutritivos tenemos, por ejemplo, las comidas chatarras, las hamburguesas, las pizzas y así sucesivamente. El plato para comer saludable. Entonces, se recomienda consumir bastante agua, cereales integrales en una proporción como vemos acá, proteínas saludables también en el plato tienen que estar, las frutas infaltables y las verduras. Una vez que has escogido los alimentos, indaga el valor proteico de estos y completa el siguiente cuadro de doble entrada. Por ejemplo, los reyes de la proteína me dicen consumir bastantes semillas de soya. También lo que dice acá, consumir almendras, pistachos, alimentos animales también. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.